Ahí estamos. Bien, bueno, buenas tardes, ¿sí? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando en los temas, ¿sí? Hoy nos toca un tema muy lindo y muy importante y que tiene que ser una de las características que debemos tener nosotros, ¿no? Como auxiliares, que es la de liderazgo, ¿sí? O ser líderes en aquel lugar a donde nosotros vayamos a cumplir funciones, ¿sí? Yo les consultaba hace un ratito si ustedes saben qué es liderazgo, ¿sí? A ver, ahí Lorena, tal vez tenés una noción, ¿qué será ser líder o practicar este liderazgo? No, a ver, nadie. Es una capacidad que la debemos tener, ¿sí? Ustedes recuerden que vamos a tener a cargo nosotros, bueno, muchísimas personas, ¿no? Dependerá del tamaño de la organización donde ustedes vayan a ejercer, ¿sí? O una organización empresarial, ¿no? No nos olvidemos también, ¿sí? Entonces, nosotros nos tenemos que ir preparando, ¿sí? Pero yo pienso que antes de uno prepararse para cumplir, ¿no?, un rol, ya tenemos, ¿no? Nos podemos destacar con algunos de los líderes que yo les voy a dar a conocer, ¿sí? Y sería bueno que ustedes vayan haciendo una anotación, ¿sí? A medida que los vamos desarrollando, a ver con cuál de esos se sienten identificados. Hay algunos que son muy aceptables y otros que, bueno, no. La verdad que en mi caso no podría llegar a hacerlo, ¿no? Ni cumpliendo funciones, ni tampoco en mi vida, ¿no?, personal, tampoco, ¿sí? Y luego tenemos que ver cómo podríamos hacer para desarrollar, ¿no?, este liderazgo, y allí vamos a conocer 4 letras, ¿no?, que son fundamentales para nosotros, ¿sí?, que nos va a permitir potenciar o poder desarrollar ese liderazgo, ¿sí? Ese es el caminito, es la misión que tenemos hoy para trabajar, ¿sí? Aunque me hubiera gustado que alguien me diga, ¿no?, ¿qué idea tienen ustedes de liderazgo? ¿Sí? Capaz ustedes como estudiantes en algún momento lo practicaron. Y a ver, allí estoy escuchando, Lorena, a ver, contanos. No, yo creo que es tener como una habilidad o distintos, diferentes conocimientos como para llevar adelante algún grupo de personas, ¿no? Algo así. Ahí está, perfecto. Muy bien, muy bien. A partir de ese concepto que vos nos estás mencionando, fíjate todo lo que podemos decir, ¿no?, de liderazgo, ¿sí? Es una capacidad que la debemos tener, ¿sí? Desde ya, desde ahora, desde estudiantes, la vamos a desarrollar. ¿Por qué? Mm, Fíjense, nos va a permitir a nosotros influir, ¿sí?, que lo debemos hacer en cada uno de los trabajadores, los recursos humanos que nosotros tengamos. sí, Te, voy te voy a silenciar, Lorena, porque se acopla, ¿sí? Disculpa, se acopla y después no se va a entender nada, ¿sí? Después vos activarlo a la vez que quieras compartir, ¿no?, algún, algún concepto, ¿no? Fíjense, entonces, decíamos que es una capacidad que la debemos tener desde ahora y empezar a desarrollarla, a conocerla, a moldearla tal vez, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que hacer? Influir, por supuesto, de manera positiva, vamos a decir, ¿no?, no negativa, en todo ese grupo de personas que vamos a tener nosotros a cargo, ¿sí? También va a haber momentos que vamos a tener que motivar, ¿sí? ¿Por qué? En algún momento que tengamos algún personal que esté transitando una situación tal vez familiar, ¿sí?, y que como empresa nosotros debemos acompañar en ese momento, ¿sí? Y también otra otra modalidad de poder motivar es a través de las evaluaciones de rendimiento, ¿sí?
Entonces allí nosotros a través de las puntuaciones, ¿sí? Podemos ayudar a las personas a poder modificar, ¿no? Su comportamiento, ¿sí? Fíjense acá, vamos a tener que también aprender a organizarnos, ¿sí? Cuando tengamos que, supónganse, empezamos a trabajar, ¿sí? Desde el primer día, tenemos a cargo nosotros ya ese departamento y nos pidan organizar el personal. ¿Qué capacidad debemos tener en primer momento? Seguro que tiene que ser liderar, ¿sí? Es una capacidad fundamental. Fíjense acá, ¿por qué? Yo digo que debemos desarrollarla, debemos moldearla, porque miren acá, nosotros como auxiliares nos van a encargar cumplir alguna misión en la empresa y también algunos objetivos, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, vamos a aprender ahora, a partir de este momento, a desarrollarla y a conocer algunos tipos de líderes, a ver con cuál ustedes se sienten identificados, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a tener que tener una capacidad de persuadir. Miren esta palabra, ¿no? Persuadir, ¿sí? ¿Qué es? ¿Saben qué es persuadir? No les quiero decir todo. ¿Conocen qué es o no? A ver, ¿será influir en el resto de personas? Sí, nosotros tenemos que influir para que esas personas puedan hacer, ¿sí? O desarrollar aquel comportamiento o aquella actividad que nosotros proponemos, ¿sí? Y bueno, también fíjense, vamos a tener que tener esa capacidad de demostrar entusiasmo en toda actividad, en todo objetivo que como empresa, como organización, se desee cumplir, ¿sí? Aquí vamos a tener otra vez, ¿se acuerdan a Chavenato? Que ya lo habíamos mencionado en algún momento, que decíamos que es una persona que tiene muchísimos libros, ¿sí? Y son hermosos cada uno de ellos para desarrollar, para trabajar todo lo relacionado a administración en recursos humanos, ¿sí? Él nos va a dar este concepto de liderazgo. Fíjense qué sabias palabras, ¿no? Fíjense, nos dice que es la influencia interpersonal, ¿no? Que va a ser ejercida, ¿sí? En un momento, en alguna situación donde nosotros estemos ejerciendo y que vamos a desarrollarla a través de la comunicación, ¿sí? Por supuesto que sí. Y esa comunicación se va a buscar la consecución de algún objetivo que nosotros ya como auxiliares la hayamos desarrollado, lo hayamos marcado, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a conocer, ¿no? Las características principales que podemos tener en liderazgo, ¿sí? Fíjense, vamos a ir conociendo una a una, ¿sí? Y a ver si ustedes quieren participar, hacer sus aportes, mucho mejor. Fíjense, vamos a hablar de una habilidad de utilizar el poder en forma eficiente. Miren cada una de estas palabras, ¿no? Irresponsable, por su irresponsable, ¿no? Fíjense aquí, nosotros vamos a tener el poder desde un principio, ¿sí? Si empezamos a aplicar el proceso de recursos humanos, destacábamos que nosotros como organización vamos a tener que elegir personal, ¿sí? Cuando niveles superiores, seguro, lo ordenen, ¿sí? Porque recordemos que nosotros somos también, ¿no? Un personal más, tal vez que ocupamos un nivel medio, pero recibimos órdenes, ¿sí? Y desde ese momento van a tener que elegir reclutar en primer momento, ¿no? Reclutar personal, hacer esa selección
Y ahí empieza o empezamos nosotros a ejercer ese poder, ¿sí? A elegir el personal correcto, ¿sí? Para que pueda cumplir las funciones, ¿sí? En la empresa donde estén destinados, ¿no? A trabajar. Fíjense acá, miren esta palabra, ¿no? Acá el líder, vamos a decir que somos nosotros, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber hacer? Por supuesto, direccionar, ¿sí? Direccionar ese poder sin abusar, ¿no? Fíjense cada una de estas palabras, ¿sí? Usándolo de manera responsable, ¿sí? Cuando sea necesario, ¿sí? Más allá que nosotros siempre vamos a tener que actuar con liderazgo, ¿sí? Fíjense acá, si se actúa en forma autoritaria, nos estaremos equivocando, ¿sí? Porque tal vez tendremos el personal en contra, ¿sí? Nosotros siempre decimos que nuestro rol, sí, es de líder, pero también tenemos que tener un don, ¿sí? De empatía con los empleados, ¿sí? Ser amables, más que todo, ¿sí? Respetuosos, no olvidarnos que también nosotros somos un personal más. Fíjense acá, tener la habilidad de comprender que todos los seres humanos tienen distintas motivaciones. ¿Es verdad o no? Podemos sentirnos motivados porque estamos cumpliendo la actividad que nos gusta, ¿no? Cumplir ese rol para el cual estudiamos, ¿sí? O tal vez puede ser que el personal se sienta motivado porque obtuvo una muy buena evaluación, ¿no? De rendimiento, ¿sí? Puede ser, ¿no? A través nosotros tenemos ese poder que lo vimos, conocimos las clases anteriores, hablamos de las diferentes formas de evaluar, ¿sí? Que teníamos cuando hablábamos seguro en este caso va a ser una evaluación de 180 o 270 en esos casos, ¿no? Y ahí va a ser el momento de poder motivar. ¿Sí? Fíjense acá, otra habilidad es de inspirar, ¿no? Bueno, acá nosotros como líderes siempre, ¿no? Vamos a tener que dirigir a este grupo y vamos a ser un referente para ellos, ¿sí? Entonces, si nosotros motivamos, nosotros inspiramos a desarrollar una actividad, esa organización, ¿no? Va a trabajar de manera correcta, ¿sí? Fíjense acá, es otra habilidad, ¿no? De actuar de manera que exista un clima, ¿no? Lo vimos la semana pasada, un clima laboral que sea propicio, ¿no? Para poder ejercer nuestra función, ¿sí? Decíamos que el clima óptimo debería ser, ¿no? Que es lo correcto, donde cada personal desarrolle su actividad, ¿sí? Y que se realice de manera correcta, ¿sí? Donde se permita trabajar, ¿sí? Acá, por supuesto, hablamos del entorno, ¿sí? Que ese entorno permita ese trabajo, ¿sí? En cada una de las funciones que vayan a desarrollar. ¿Sí? Fíjense aquí, como fuente vamos a tener la motivación, ¿sí? Nosotros podemos motivar a los trabajadores, como les mencioné hace un ratito, ¿no? A través de las evaluaciones o muchas veces podemos acercarnos a los grupos, a los sectores, a las áreas, ¿sí? Y tener un contacto con los grupos de trabajadores. ¿Por qué no? ¿No? Que no quede, decíamos nosotros, en un trabajo solo de oficina, ¿sí? Detrás de una mesa, sino que podamos tener contacto con el resto de trabajadores, ¿sí? Fíjense aquí, volvemos a conocer, ¿sí? A Max Weber. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el curso? Hablamos de organizaciones en ese momento, cómo definía él a las organizaciones. Lo volvemos a mencionar ahora, ¿sí? Fíjense,
él nos habla de tres tipos, ¿no? De liderazgos grandes, ¿sí? Mejor dicho, de líderes, ¿sí? Tres tipos que agrupados vamos a tener estos tres. Y luego vamos a poder ir desarrollando otros más, ¿sí? Fíjense, como grupos grandes vamos a tener a los líderes carismáticos, ¿sí? No sé si ustedes podrían llegar a hacerlo, ¿no? Lo desarrollemos y si pueden, como les dije, vayan haciendo una listita, ¿sí? Con cuál se sienten ustedes identificados. Fíjense, este líder carismático va a entusiasmar, por supuesto, a todo el personal, ¿sí? Y fíjense la razón. Es elegido porque tiene una tendencia, ¿no? A creer más en sí mismo que en sus seguidores, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? ¿Estaría correcto que nosotros como auxiliares seamos de esta manera? Tal vez sí, entusiasmar, sí, es lo correcto. Creer o tener esa leve tendencia de creer más en sí mismo, ¿sí? Que en sus seguidores, ¿sí? Por un lado es correcto, porque nosotros como auxiliares, desde el momento que tenemos ya nuestro título, nuestro certificado y ya estamos cumpliendo nuestro rol, ya tenemos un nivel, ¿sí? Superior al de los empleados, ¿sí? Y creemos en nosotros porque tenemos los conocimientos, ¿sí? Que los vamos a plasmar ya cuando ya estemos cumpliendo alguna actividad. Fíjense acá, este líder yo creo que tal vez a ustedes no les llegaría a agradar. Fíjense, un líder tradicional hereda el poder, ¿sí? Generalmente porque pertenece a un grupo familiar, ¿sí? A una élite, ¿sí? O a una clase social, ¿sí? Bueno, en mi caso no me agrada, ¿sí? Si vamos a la realidad, muchas veces estos líderes están presentes, ¿sí? No se eligen muchas veces por capacidades, ¿sí? Sino porque, bueno, pertenece a un grupo familiar que es reconocido tal vez en las provincias donde ustedes viven, ¿sí? Se sobrepasa esos currículos vitae, ¿sí? Entonces, para mí este líder no debería ser, ¿sí? Fíjense acá, un líder legítimo. En este caso, yo creo que ustedes sí van a estar, vamos a coincidir en las opiniones, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, esta persona es elegido, ¿sí? A través de caminos legales, o sea que hizo el mismo recorrido, el mismo camino que nosotros para poder llegar a cumplir, ¿sí? Alguna función, ¿sí? Desde presentarnos, cumplir con la entrega de los currículos y ser elegidos. Si estamos desde el otro lado y si ya estamos ejerciendo, también, ¿no? Que esos caminos se realicen de manera correcta, para brindar una posibilidad a todas las personas, ¿sí? Porque si no allí, bueno, aunque en la actualidad se ve lo opuesto, ¿sí? Fíjense aquí. Ay, a ver, díganme, a ver, decime. No, que acá se le dice a esas personas gnocchi. A las personas se les dice, Gnocchi, acomodado sería. "Ah, bueno, ahí sería en ese caso, si aquella persona, ¿no? Que no asiste a trabajar sería, ¿sí? Y que cobra, ¿sí? En este caso, estamos diciendo, suponete que nos presentamos nosotros que tenemos un certificado, ¿no? Y se presenta otra persona que es conocida, ¿sí?
en las localidades donde ustedes viven, o tal vez ni siquiera se hace una convocatoria, ¿sí? Se elige, sí, porque mi hijo es o es perteneciente a la familia, hijo de alguien, del gobernador, del concejal, y allí realmente se quitan posibilidades, ¿no? A nosotros y bueno, y al resto de personas, ¿sí? No sería el camino correcto, ¿sí? Pero bueno, en la actualidad se da, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de que esos caminos no se den, ¿sí? Vamos a seleccionar, vamos a hacer ese camino y vamos a necesitar al psicólogo, ¿no? Que mencionamos siempre, que nos ayude a hacer las diferentes pruebas, ¿sí? Los diferentes test para que nosotros podamos conocer a la persona que va a cumplir las funciones, ¿sí? Bueno, eso sería lo correcto, ¿sí? Aunque en la realidad muchas veces no se da, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? Seguimos trabajando con esta clasificación, ¿no? Que nos marca Max Weber, ¿sí? Y él hace dos clasificaciones más. Fíjense, nos habla de la primera clasificación según la formalidad de su elección, ¿sí? Y en otro punto nos habla según la relación con los seguidores, ¿sí? Veamos, analicemos cada uno. A ver, ustedes si pueden, anoten, ¿no? Con cuál se sienten identificados, porque justamente uno de los trabajos que van a hacer ustedes es mencionar cuál de estos líderes ustedes podrían llegar a ser, o son, o podrían llegar a ser ya cumpliendo funciones, ¿sí? Fíjense, un líder formal, ¿cómo va a ser? ¿No? Es elegido como líder por el resto del grupo, ¿sí? Por toda la organización, ¿sí? Y fíjense acá, hasta ahí íbamos muy bien, ¿sí? Tiene la autoridad para impartir castigos, ¿sí? O dar recompensas, tomar, ¿no? Decisiones y guiar al grupo, ¿sí? Fíjense, analicémonos bien si podríamos llegar a ser nosotros este tipo de líder, ¿sí? Nos eligen, ¿sí? Por el grupo, tal vez por algún sector, ¿sí? Por toda la organización para dirigir en este caso, y que tenemos autoridad para impartir castigos. En este caso sería, no hablamos de castigos físicos, no, serían castigos de tal vez ordenar, quedarse más tiempo, ¿sí? O muchas veces cuando hablamos de recompensas sería otorgarles al grupo, a un grupo de la empresa o de la fábrica, algún premio por productividad, ¿no? Por trabajo bien realizado, ¿no? Podría ser este tipo, ¿no? de recompensa. Pero impartir castigos, allí fíjense, lo analicemos si ustedes podrían, ¿no? Ser este tipo de líder. Acá un líder informal, fíjense, no es elegido directamente como líder porque no tiene autoridad. Fíjense, ahí no podemos destacar o elegir a este tipo de líder, ¿no? Fíjense, pero he seguido por el resto de trabajadores, ¿sí? Por su carisma, ¿sí? Y su capacidad de motivación. ¿Les parece a ustedes que podríamos nosotros elegir a un líder, ¿sí? Solo por su carisma y su capacidad de motivación? ¿Podríamos ser nosotros líder? No, en este caso, primero, como dijimos, tenemos que marcar ese liderazgo, saberlo direccionar, decíamos recién, ¿no? Direccionar el poder que tenemos, ¿sí? Podemos tener carisma, también podemos tener capacidad de motivación, ¿sí? Pero la autoridad es totalmente necesaria
para poder dirigir a toda la organización, no solo a un grupo, ¿sí? Entonces, este tipo de líder, como que no podríamos ser, ¿no? No, no todo es carisma, no todo es motivación. Fíjense acá, según la relación con los seguidores. Bueno, ya desde el nombre que tiene este líder, seguro que no nos va a agradar. Fíjense, él es el líder dictador, ¿sí? Acá él impone su autoridad, ¿sí? Y sus decisiones sin dejar espacio o lugar para el diálogo. No, nosotros venimos hablando la importancia que tiene, ¿no? Poder interactuar, poder conocer las opiniones del resto de trabajadores y aquí con este tipo de líder, no, el diálogo es fundamental, ¿sí? Para poder realizar o poder cumplir el objetivo que se plantea, ¿sí? Fíjense, es no podríamos ser este tipo de líder, ¿no? No. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrían llegar a ser así, un tipo de líder dictador? A ver, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo? O tal vez, no, yo creo que no. Todos vamos a estar en acuerdo que no podemos ser de esta forma, ¿sí? A ver, ¿qué opinan ustedes? Les doy lugar para que nos puedan contar, replantear, a ver, no sé, quién quisiera participar. Acuerdo con usted. Sí, vecinos, a ver, Porque aunque la diferencia tiene que ser notable entre el líder y los seguidores, no tiene por qué ser muy, la relación no tiene que ser muy autoritaria, como usted dijo, o siempre marcando el lugar, digamos, del líder. exactamente, sí, perfecto, sí, sí. Nosotros siempre sabemos desde un principio que ocupamos un lugar muy importante en las organizaciones, ¿sí? Pero ya este tipo de líder, creo que en vez de poder tener un grupo, ¿no? Integral, un grupo de trabajo, donde haya un buen clima laboral, siendo este tipo de líder, no lo vamos a lograr, ¿no? Además, no estaríamos hablando de un regimiento, ¿sí? Donde tal vez allí sí hay otro tipo de órdenes, ¿sí? Acá sí, son órdenes laborales para cumplir un objetivo administrativo, sería en este caso, ¿sí? Nosotros, bueno, ese tipo de líder, no nos agrada. Fíjense este tipo de líder, ¿sí? Es el líder autocrático, ¿sí? Fíjense, tiene el poder de decisión, ¿sí? Por supuesto, sobre el grupo, y guía el camino, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Que nosotros demos las pautas, demos la posibilidad a que el grupo pueda, decíamos siempre, ¿no? Esa posibilidad de que ellos puedan recategorizarse, ¿sí? Fíjense acá. Sin permitir la participación del resto de los miembros del grupo, ¿no? De trabajadores, ¿sí? Fíjense, tiene algunos aspectos que son positivos, pero otros que tal vez habría que mejorarlos, ¿no? Sí, tiene el poder de decisión sobre el grupo, ¿sí? Porque tal vez por su personalidad se destaca, ¿sí? Pero puede guiar, puede ayudar, ¿sí? Pero fíjense acá, sin permitir la participación del resto, solamente la opinión de él es la más importante, ¿sí? No sería un trabajo, ¿no? Correcto, no habría un buen clima laboral, ¿sí? Fíjense acá, yo creo que podemos
tal vez estar de acuerdo. Fíjense, el líder democrático, ¿sí? Alienta la participación de cada uno de los grupos, ¿sí? Para poder tomar decisiones en conjunto, ¿sí? Allí me parece que tendríamos que ser este tipo de líderes. Fíjense qué importante. Respeta las opiniones, ¿sí? De cada uno de los trabajadores y delega tareas, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar, ¿sí? Tal vez cumpliendo nuestro rol vamos a tener una secretaria o un secretario quien nos ayude en este camino, ¿sí? Y delegar actividades, por supuesto que sí, ¿sí? Nosotros vamos a tener aquí los supervisores, los jefes de tal vez de departamentos, dependerá, ¿no? Si estemos trabajando en una fábrica o tal vez ya en la parte de una empresa, pero solamente a nivel público, sería en ese caso, una organización, ¿sí? Fíjense en este caso, es medio raro encontrar un tipo de líder onomatopéyico, ¿sí? Puede ser en algún momento que tal vez cumpliendo otra función podríamos ser de este tipo. Fíjense, guía al grupo, lo motiva a través de onomatopeyas, ¿sí? ¿Saben qué son las onomatopeyas? A ver, o no, desconocen esa palabra. Díganme, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, se los digo yo. Las onomatopeyas son los sonidos, ¿sí? Supónganse que nosotros, para alentar, ¿sí? Muchas veces aplaudimos, ¿sí? Entonces ahí sería el sonido que se hace, ¿sí? Es un poco extraño, ¿no? Que un líder sea de este modo, onomatopéyico, ¿sí? Podemos llegar en algún momento realizar al terminar ¿no? de cumplir un objetivo o impartir una tarea, ¿no? Hacer un sonido como de entusiasmo, ¿no? O de aplaudir al grupo, ¿no? Pero un líder que sea de esta manera es un poco extraño, ¿sí? Fíjense acá, un líder paternalista, ¿sí? Fíjense, por supuesto que tiene que tomar decisiones, nosotros vamos a tomar decisiones con la ayuda de nivel superior, jefes, ¿sí? Al momento de eh, elegir el personal, ¿sí? La última determinación la toman, ¿no? Los jefes o los directores, ¿sí? Establece el camino a seguir, que sería lo correcto, que deberíamos hacer nosotros. Trabaja en base a resultados, ¿sí? Y impone un sistema de premios, ¿sí? Fíjense acá, trabaja en base a resultados. Bueno, no estaría mal, ¿no? Plantear con el grupo, ¿no? Fijar fechas, ¿no? De aquellos objetivos a corto plazo, ¿no? Que se vayan a cumplir. Y bueno, ¿no? Tomarlos como una manera de premiar al grupo, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense, premios o castigos, ¿no? Para poder incentivar al grupo, ¿sí? Podemos tomar algunos rasgos de cada uno de estos líderes, ¿sí? Dependerá, ¿sí? Cómo sean ustedes también. Acá influye muchísimo la personalidad que tengamos, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a hablar de un líder liberal, ¿no? Fíjense, deja el poder de decisión, ¿sí? Y el cumplimiento de cada una de las funciones en manos de los empleados. Imagínense que seamos de este tipo de líder, ¿sí? Está muy buena la última parte, ¿no? Porque confía en el equipo que tiene,
¿sí? Tal vez él es la persona que seleccionó a ese equipo, ¿sí? Y bueno, nosotros debemos dar el apoyo constante a los trabajadores, ¿sí? Bueno, hay algunas funciones, ¿no?, que podríamos destacar, ¿sí? Confiar en el grupo y dar su apoyo, me parece excelente, pero dejar que ellos tomen determinaciones, ¿sí? No es el camino correcto, ¿no? No sería un líder que necesitaríamos nosotros en la organización, ¿sí? Fíjense acá, hablemos del otro tipo de líderes, ¿no? Según la influencia que se puede ejercer sobre los seguidores, ¿sí? Acá vamos a hablar de un líder que es transaccional, ¿sí? Fíjense, busca el cumplimiento, ¿no?, de las tareas que sería lo correcto que nosotros hayamos planteado, ¿sí? Objetivos a cumplir, ¿sí? Y fíjense, es muy parecido a los que mencionábamos hace un ratito, donde también, ¿no?, utiliza este sistema de castigos y de recompensas o de premios, ¿sí? Es similar al que mencionábamos hace un ratito como paternalista, ¿sí? Tiene algunos aspectos que se asemejan, ¿sí? Bien, fíjense aquí, vamos a hablar de un líder transformacional, ¿sí? Fíjense, motiva a los seguidores, a los trabajadores, sería en este caso, se centra en ellos, ¿sí? Que sería que para el líder, sería lo más importante, ¿sí? Y busca su potencial, ¿no? Allí yo creo que es el camino correcto, ¿no? ¿Cuál es el potencial que cada trabajador puede brindar, ¿sí?, en su trabajo, ¿sí? Bueno, fíjense, por supuesto, que es para lograr los objetivos que nosotros hayamos planteados, ¿sí? Fíjense acá, un líder auténtico. Me parece que todos lo van a mencionar, ¿sí? Porque aquí va a permitir que se destaque o que se describa en este caso cuáles son los aspectos positivos, ¿sí?, que serían las fortalezas, y también es necesario que se mencionen las debilidades, ¿no?, que tiene cada uno de los trabajadores, ¿sí? Fíjense acá, comparte sus opiniones, sus pensamientos, bueno, sus sentimientos, escucha, ¿sí?, a los demás, qué importante, ¿no? Es decir, que es un líder equilibrado, ¿sí?, que busca las opiniones y al momento, busca opiniones del resto del grupo al momento de tomar una determinación, ¿sí? Aquí sería el camino que vamos a realizar nosotros cuando elegimos un personal, ¿sí? Vamos a destacar cuáles son los aspectos positivos o aquellos que nos pueden brindar, ¿sí?, y que la empresa está necesitando, ¿sí? Y por supuesto que tenemos que escuchar a todos los trabajadores, ¿sí? Eh, y bueno, ¿no?, mencionar, como decíamos recién, las fortalezas que a través de las evaluaciones, ¿sí?, de rendimientos allí, nosotros vamos a poder mencionar aquellos aspectos fuertes, ¿sí?, y aquellos aspectos, bueno, débiles que tenga cada uno de ellos. Un líder lateral, fíjense acá, tiene experiencia ya en el cargo, ¿sí? Bueno, acá ya estaríamos hablando con una persona que, bueno, ya pasó un tiempo ejerciendo esta función, ¿sí? Y que lidera el grupo, fíjense, sin ser jefe, ¿sí? Se destaca por su poder de motivación, comunicación y guía al grupo, ¿sí? Fíjense acá, es un poco extraño este tipo de líder, ¿sí?, que tiene experiencia tan importante,
¿sí? Capaz que cuando él era más joven o todavía no tenía una vasta experiencia, ¿sí? Eh, habrá necesitado, habrá pensado, ¿no?, que es bueno ser de este modo, ¿sí? Sin ser jefe, lidera, ¿sí? Me encanta esta última parte, ¿sí? Por su motivación, comunicación y guiar al grupo, ¿sí? Yo con este tipo de líder sí podría destacarme, ¿sí? Fíjense acá, un líder longitudinal. Bueno, fíjense, utiliza la autoridad y el poder, ¿sí?, que le da el puesto, porque es un puesto jerárquico, ¿sí?, y lo menciona constantemente ante sus seguidores, ¿sí? No me agrada bastante este tipo de líder, ¿sí? Dependerá mucho de la personalidad que cada uno de ustedes tenga, ¿sí? A ver, ¿se animarían a decirme con cuál de estos se sintieron identificados? A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿o no? ¿Nadie se anima? Ahí, Lorena, ¿no te identificás con ninguno? ¿O pudieron hacer la lista o no? Si no la hicieron, no hay ningún problema, ¿no? A ver, ahí no Yo la sé. hice ¿Con cuál te destacaste? legítimo, formal, No, bien, democrático, transaccional y auténtico. y auténtico. Vos destacaste todos aquellos que tienen características positivas, digamos, ¿no? Que permitan un muy buen trabajo, un buen clima, ¿sí? Porque los otros tipos de líderes está bien, ¿sí? Cumplen exactamente a rajatabla la capacidad de liderazgo, pero como que sobrepasan, ¿sí?, esa característica, ¿sí? A ver, Lorena, ¿vos te animaste o pudiste anotarlos o no? A ver, no sé si nos escuchás, tal vez no. Em, sí, Sí, también con esto, con sí. auténtico esto, porque yo la verdad que no sé si andaría para líder, porque como decían los anteriores, para ser líder uno tiene que tener carácter, tiene que tener autoridad. Por ahí no es muy fácil, no es fácil Seguro ser que, líder. pero con, bueno, experiencia, ¿sí?, estudios, uno va formándose sin querer, ¿no? Con los Sí, años, sí, que ya vayas ejerciendo, vas a ver que sí, va a llegar un momento que vos vas a poder cumplir esta función de líder ya trabajando, ¿sí? Tal vez en algún momento vos desde tu rol de estudiante te destacaste, ¿no?, por ser líder. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos destacamos como líder, ¿sí? ujú, Tal vez no a nivel laboral, pero tal vez si tienen hermanos, ¿sí? Allí uno puede ir notando quién aquel, como que eh, se destaca en este caso, ¿no? Realiza actividades que el resto no lo hace y yo brillo, vamos a decir, ¿sí? Y ya ejerciendo nuestra función, debemos ser líder. Recuerden esa capacidad de influir, ¿sí?, motivar, ¿sí?, esa es la más importante, ¿sí? Y que vamos a tener que organizar también, ¿sí?, que es la función que vamos a cumplirla en un futuro, ¿sí? Bien, Profe, mire, sí, porque dale, justamente para eso nos estamos formando, ¿no? claro, Porque obviamente exactamente. en la vida cotidiana tal vez no lo somos, No, pero no, no, estamos formándonos para ser un buen líder a exactamente. nuestros trabajos, ¿no? Ahí está, bien, bien. Aquí nosotros cuando
desde el primer momento cuando estamos seleccionando personal, ¿sí? A través de las diferentes pruebas o test que ustedes propongan, ¿sí? Algunas dinámicas de grupo, van a ver que van a poder observar cuál de todo ese grupo, ¿no?, se destaca, ¿sí? Y aquel que, bueno, no, no, no puede, ¿no? Porque su personalidad tampoco lo permite, o tal vez es una persona que no le gusta sobresalir, ¿sí? Pero que tiene muy buenas capacidades, ¿sí? También puede ser, ¿sí? Pero bueno, nosotros como auxiliares vamos a decir que vamos a ejercer el liderazgo y que tenemos que ser líderes, ¿sí? Bien, les hago una consulta. Supónganse ustedes que ya estén cumpliendo su rol. ¿Cómo podrían hacer para desarrollar este liderazgo? A ver, ¿qué harían? A ver si alguien se anima a alguna actividad, ¿no?, que podrían hacer desde ese momento. A ver, no sé si alguien se anima o no. ¿Qué podría ser que hagamos desde las propuestas? Fíjense que yo allí les di un ejemplo. Desde el momento que nosotros hacemos la selección, ¿sí?, ya de personal, proponemos diferentes temáticas, ¿sí?, diferentes actividades, y allí ya podemos observar, ¿sí?, quién es líder y quién no, ¿sí? Bueno, vamos a conocer cómo deberíamos en realidad, ¿sí?, hacer nosotros para poder desarrollar, ¿sí?, este liderazgo en nuestra actividad, en nuestra empresa sería, ¿sí? A ver si podemos ver. Yo les mencionaba en un primer momento, ¿sí?, que para poder desarrollar este liderazgo, nosotros íbamos a utilizar, ¿sí?, un modelo, ¿sí?, que se llama de las 4P, ¿sí?, que lo debemos manejar desde el primer momento, ¿sí? Fíjense que ¿qué nos va a permitir que podamos desarrollar nosotros este liderazgo? Vamos a lograr, ¿sí?, aumentar la productividad, ¿sí?, ya sea en la parte fabril, como les digo siempre, o en la parte administrativa, a través de la participación de cada uno de los trabajadores, ¿sí? Fíjense aquí, ¿qué deberíamos hacer? Siempre nosotros vamos a tener propósitos que sean definidos, ¿sí? Hasta dónde nosotros queremos llegar, ¿sí? Fíjense acá, el poder de participación, ¿no?, también, ¿no?, es importante. Fíjense acá, propuestas por consenso, ¿sí?, vendría a ser que entre todos podamos dialogar y llegar a un acuerdo, ¿sí? Y el último sería proceso dirigido, ¿sí? Siempre lo debemos hacer acá. Va a haber como una especie de referente sería, ¿sí? Fíjense acá, este modelito, ¿sí?, de las 4P, a nosotros vamos a necesitar, porque son claves en nuestra área. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos tener en cuenta? Fíjense, fijar metas y objetivos que siempre sean claros y totalmente definidos, ¿sí? Nosotros podemos plantear a principio de mes, ¿sí?, una serie de objetivos a corto plazo, ¿sí? Y bueno, luego poder marcar quién es el grupo o la persona de manera individual que logró, ¿sí?, este tipo de funciones. Fíjense acá, involucrar al personal, ¿sí?, también,
¿no? Podríamos hacerlo. Buscar consenso, ¿sí? Principalmente en algún asunto que sea muy importante en el trabajo, ¿no? Que estemos realizando. Fíjense, ¿no? Qué importante cada una de estas funciones. Prestar atención tanto a las tareas, ¿sí? Como así también a las diferentes relaciones que se puedan observar como grupo, ¿sí? ¿Por qué? Así podríamos evitar, ¿sí? Ese mal clima laboral, sí, la verdad que sí. Si nosotros prestáramos atención a todo tipo de relaciones, tanto positivas como negativas, vamos a lograrlo. Fíjense acá, vamos a hablar de que el liderazgo, ¿sí? Con que ya tengamos unos propósitos que estén muy definidos, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir a nosotros poder cumplir, ¿sí? Esas metas que tal vez desarrollamos de manera grupal, ¿sí? Si nosotros logramos este liderazgo, ¿sí? A través de propósitos definidos, fíjense, ¿qué nos va a permitir? ¿Sí? Vamos a poder generar confianza que es mutua y poder lograr, ¿sí? Respeto, ¿sí? Un alto respeto ante las diferencias, ¿sí? Fíjense, ¿no? Qué importante que es poder desarrollar este liderazgo. Miren aquí, hay unas mínimas, ¿no? Técnicas que ustedes podrían llegar a hacer uso cuando ya estén cumpliendo funciones. Fíjense, moldear la visión, ¿sí? Hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Que sería moldear, ¿sí? Ayudar. Educar. En el caso que tengamos personal que no se haya adaptado, ¿sí? A este nuevo cambio que se produzca, ¿no? En la organización, ahí nomás nosotros tenemos que programar diferentes capacitaciones, ¿sí? Y que allí estaríamos haciendo que la persona puede estudiar, ¿sí? Fíjense acá, dar y obtener retroalimentación, o sea, esta ida y esta vuelta, que la persona pueda dialogar, dar sus opiniones, sus aportes, ¿sí? Miren acá, saber delegar la autoridad, ¿sí? Sí. En este caso, nosotros vamos a tener una persona que nos ayude, ¿sí? No todas las funciones las podemos hacer nosotros, sino que necesitamos a alguien quien nos dirija, sería en este caso, ¿sí? Aquí, fíjense, vamos a hablar de liderazgo empresarial, ¿sí? ¿Qué sería el rol, ¿sí? Que tendrían que tener cada uno de ustedes, ¿sí? Fíjense, ¿qué es este liderazgo empresarial? Por supuesto que es un rol, ¿sí? Que se va a cumplir y que se va a centrar especialmente, fíjense, en los objetivos que sean a corto y a largo plazo. Dependerá en si nosotros plasmamos, fijamos qué tipo de objetivo, ¿sí? Fíjense acá, debe guiar y contar con características profesionales, ¿sí? Y personales. Acá hay un ejemplo, ¿sí? De estas, digamos, que mencionábamos recién, esas pequeñas formas que podríamos llegar a tener nosotros cumpliendo, ¿no? Nuestro rol, ¿sí? Que destacábamos el carisma que podemos tener, sí, en una medida, no totalmente carismático, ¿sí? Sí, capacidad resolutiva, porque es la función para la que vamos, para la que nos han elegido, o la función que nosotros debemos desarrollar, ¿sí? Capacidad de comunicación, bueno, la debemos imponer o proponer en un primer momento, ¿sí? Que se permita ese contacto con cada uno de los trabajadores.
Capacidad de delegar también, ¿sí? Es una de las principales, ¿no? Para poder desarrollar nosotros actividades en empresas, ¿no? Tal vez medianas, grandes, ¿sí? Miren acá, tener una disciplina fundamental, saber escuchar y actuar con honestidad, ¿sí? Fíjense. ¿Qué vamos a lograr? ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad que va a tener este liderazgo empresarial? Fíjense, personas que estén completamente capacitadas y que puedan trabajar, ¿sí? En el desarrollo, en las actividades de las organizaciones, ¿sí? Aquí vamos a encontrar algunas, ¿no? Características y ventajas que tiene, ¿no? Este liderazgo empresarial, ¿sí? Fíjense, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Sí? Fíjense, mejorar los vínculos entre los miembros del grupo, sí. En el caso que se presenten algunos de los conflictos que nosotros estudiamos, bueno, nosotros vamos a tener que allí tener una muy buena participación, ¿sí? Para mejorar esos vínculos. Fíjense acá, generar ambientes, ¿no? Que sean armónicos y que fomenten la comunicación. Sería lo correcto, lo que todos deberíamos proponer desde el momento que ya vamos a cumplir nuestro rol, que las tareas siempre las vamos a realizar de manera conjunta y que ese trabajo debe ser armónico, ¿sí? Fíjense acá. Uy, aparece la capacidad que toda persona debe tener en la actualidad para cumplir, ¿no? Su trabajo. Fíjense, ¿no? Trabajar en equipo es muy difícil, ¿sí? Porque vamos a encontrar diferentes opiniones, diferentes aportes, ¿sí? Entonces, es difícil, ¿sí? Que nosotros podamos trabajar en equipo, pero lo debemos hacer, ¿sí? Fíjense acá, fomentar el sentido de pertenencia, ¿no? De cada uno de los trabajadores, ¿sí? De que este puesto, este trabajo, este rol, yo lo he logrado, ¿sí? Miren acá, mejorar la productividad, como decíamos recién, ¿sí? Es importante a través de los diferentes premios que nosotros les otorguemos a los recursos humanos en este caso, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? Se debe tener en cuenta diferentes puntos de vista, ¿sí? Claro que sí, es muy bueno cuando tenemos el aporte, la ayuda, ¿no? del grupo, ¿no? Que nosotros hayamos formado, ¿no? Para nuestro equipo de trabajo, vamos a decir, ¿sí? Y bueno, que esas decisiones sean totalmente consensuadas, o sea, brindar la opinión a cada uno, ¿sí? Sería lo correcto, ¿sí? ¿Cómo deberíamos nosotros trabajar? ¿Sí? Entonces, resumamos. Lo principal son los vínculos, generar vínculos o mejorarlos, ¿sí? Que haya un muy buen clima, ¿no? Laboral, ¿sí? Que se permita el trabajo en equipo, ¿sí? Y que, bueno, se pueda observar la productividad, ¿sí? De ese grupo. Fíjense acá, hoy a ver si ustedes cumplen estas cualidades de un buen líder, ¿sí? Lo primero, debemos ser honestos, ¿sí? Segundo, fíjense, poder delegar tareas o actividades, que es lo correcto, ¿sí? Para poder cumplir con otras más. Saber escuchar, ¿sí? Y tomar en cuenta toda opinión, todo aporte, ¿sí? Es importante. Fíjense acá, fomentar el trabajo en equipo.
¿sí? No el trabajo individual, sino en equipo, ¿sí? Es aquel que motiva, ¿sí? Potencia a todo el grupo de trabajadores, ¿sí? Y algo muy importante, ¿no? Que es ser responsable y comprometido, ¿sí? Miren todas las características que deberíamos tener para ser un buen líder, ¿sí? Honesto, saber delegar actividades, tener esa capacidad de escuchar, fomentar el trabajo en equipo, ¿sí? Y ser comprometidos y responsables, ¿sí? Bueno, ¿no? Ahí queda en ustedes luego cumplirlos, ¿sí? Bueno, a ver, ¿quieren hacerme alguna consultita? ¿Quieren contarme el resto que no pudo comentar con cuál de los líderes se sienten identificados? ¿O no? A ver, no sé si nos escuchan. A ver, así ya escuché a Juli, escuché a Lorena. Pablo, no sé si estás. Y a Yelén, no lo sé. Y a ver, cuéntenos. No sé si están, ese es el problema. ¿Sí? A ver, ¿no? Bueno, lo mismo, a ver, en el trabajo que van a hacer ustedes es justamente mencionar con cuál de estos tipos de líderes ustedes se sienten identificados y qué harían cumpliendo ese tipo, ¿no? de líder, ¿sí? ¿Se van a animar? Está muy bueno poder analizarse ahora, ¿sí? Que soy estudiante, cómo estoy actuando, cómo estoy, o mejor dicho, cómo actúa ahora, ¿sí? Y qué aspectos debería cambiar, ¿no? Para poder cumplir de manera correcta mi función, ¿sí? Eso lo van a hacer ustedes, va a ser un análisis de ustedes mismos, ¿sí? Me lo van a contar después, ¿sí? Bueno, a ver, me voy a dirigir a Juli y a Lorena, ¿sí? No sé si quieren hacerme alguna consultita, a ver, No, díganlo, ¿no? ¿No estamos no bien? está, tenemos que aprender a ser líder, ¿no? Exactamente, vamos a aprender Con a ser todo esto líder, yo creo ¿sí? que nos va a servir para esto, ¿no? Sí, elegir vos vas a poder destacar aquellas características buenas, ¿no? Que tenga cada uno de los líderes para que yo en mi futuro laboral pueda ejercerlo, ¿sí? Pero no dejar de ser yo, ¿no? Vos, Claro, Lorena, ¿no? sí. Sino moldear o adaptarse, ¿sí? A lo que vos sos y ese tipo de líder que sea en tu ámbito laboral nada más, ¿sí? Porque así, ahí sí, nosotros debemos tomar decisiones, quién es la persona que elegimos, ¿no? Para que cumpla un rol, aquel que vamos a dar de baja o no, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? Es un rol netamente laboral, sin dejar de ser uno mismo, ¿sí? Juli, decime que te interrumpimos. Yo y profe, soy yo y Ah, bueno, decime. Sí, sí, ¿me querías decir quería algo? saber, sí, quería saber si el material nos puede pasar en el grupo lo de la Ah, tarde. bueno, también, dale, sí, Y, sí, sí. y del trabajo, el segundo cierre de módulo también, si puede ser. Bueno, todos, todos, porque pasé la otra vez No, algunos. no, la vez pasada sí yo ya fotocopié todo eso. Ah, Solo lo del segundo cierre de módulo que usted dijo que estará disponible en el campus, pero sí, como no puedo entrar, por eso le pido que me pase el grupo, si puede ser. bueno, dale. Ahí yo lo busco
y lo pasamos. Sí, sí, dale, no hay ningún problema. Ahí lo voy a pasar. ¿Sí? Lo voy a habilitar en los dos, bueno, en los dos medios que tenemos. ¿Sí? Bueno, a ver, les voy a dejar, ¿no?, los contenidos para que ustedes hagan esta lectura, ¿sí? Hagan ese trabajo y se me está ocurriendo, ¿no?, para el próximo cierre de módulo, un trabajo de aplicación, ¿sí? Que creo que a ustedes se los mencioné, ¿sí? De hacer una visita, ¿sí? A alguna organización, ¿sí? Y dar a preguntar si tienen, ¿no?, algún auxiliar o tienen algún licenciado en recursos humanos, si ustedes podrían hacer una pequeña entrevista, ¿sí? Eso me gustaría, estaría una muy buena propuesta como para ir abriendo un caminito para ustedes, ¿sí? Porque supónganse que asisten a alguna organización donde no tengan un auxiliar en recursos humanos, ¿sí? Y ya sería el primer contacto que podrían llegar a tener, ¿sí? Ya vamos a ver, ¿sí? Yo a ustedes, por supuesto, que vamos a hacer al líder que nos haga una nota, ¿sí? Que él es el que solicita, ¿sí? La visita, y si nos dejarían, ¿sí? Ustedes van a preguntar antes, ¿no?, si les permiten tener ese contacto, ¿sí? Y bueno, y si no, buscaremos otro medio. Pero es un muy buen camino que podríamos hacerlo. Yo ya lo hice antes, ¿no?, con otro grupo, y sí se pudo, estuvieron accesibles, ¿sí? Eh, Era simplemente una pequeña entrevistita muy, muy cortita, sabiendo cuál era el rol de él o de ella, en todo caso, ¿sí? Y qué actividades realiza. Sería muy, muy rápido, no quitaríamos tiempo, ¿sí? Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, les dejo habilitados Bueno, los contenidos y ya los sí. busco y los mando al grupito que tenemos nosotros, ¿sí? Bueno, profe, Dale. Dale, profe, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Pablo, gracias a Gilén, gracias Joana, ¿sí? Y Lorena, ¿sí? Por bueno, estar presente y por sus aportes, ¿no? Que son bueno. muy importantes, ¿sí? Yo le quería hacer Bueno, una consulta, profe, dale, dale, decime. con respecto al trabajo del cierre de módulo. Sí, En del punto 6 que yo lo dejé pendiente, que porque dice que elabore 3 situaciones. Tenemos que sí, hacer escribir una situación sí, sí, sí. de los conflictos, por ejemplo, según las partes y eso. Claro, vos idea. Imagínate vos ya cumpliendo tu rol, ¿qué conflictos podrían presentarse en esa organización? Utiliza como el texto, ¿no? Y ahí lo Claro. haces. ¿Sí? Y, Sí, sí. y la solución, ¿no? Sería del conflicto. Eh, O no, solamente, un o conflicto. solamente describir el conflicto nomás. No, nada más conflicto, nada más. Ah, Nada más. bueno, Ahí está. bueno. Eso. Buenas tardes. ¿El conflicto tiene que ser inventado? Claro que sí. Claro que sí, Ah, porque tú lo vas a crear, ¿sí? Imagínate, de acuerdo al texto, vos armás un conflicto, ¿sí? Sí. sí, sí tengo varios porque me contaron también acerca de eso. Ah, bien, voy entonces. Sí, Qué bueno, tener esa información está buenísima, ¿no? sí, Y bueno, suelen pasar muchos conflictos. y sí, seguro que sí, no más que todo entre pares, ¿sí? Sí, más Siempre. que nada entre los compañeros y bueno, de ahí ya los recursos humanos tienen que tomar la decisión. Claro, Eh, Se trata de que no lleguen más allá porque a veces cuando el conflicto es muy complejo, la decisión a veces lo toma el jefe, sería ya, pero eso ya es muy complejo, ya sería.
Sí, sí, sí. No, ya como una medida totalmente extrema, ¿no? Nosotros lo podemos solucionar, ¿sí? Tener una charla, un acercamiento, ya cuando hay una situación que, no, que es insostenible, bueno, podemos hacer un cambio, ¿no? Que las personas estén totalmente alejadas. Primer medida, si ya no se puede, bueno, ¿no? Pasar ya Claro, a otro nivel. ¿Sí? claro. Yo tuve Inventen. una charla hace poco sobre la inteligencia emocional dentro de la empresa, cómo sería. Estuvo muy lindo, a mí me gustó participar, me lo invitaron así al azar. Y bueno, yo participé y me gustó mucho porque se habló de la inteligencia emocional, de cómo vos tomás la actitud en esos momentos de tensión y todo ese tema. Nosotros vemos, tenemos un modulito de inteligencia emocional, ¿sí? Ah, O sea, sí, 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 no, es fundamental, sí, sí, falta un poquito, falta, pero sí tenemos, ¿sí? Porque nosotros allí, bueno, vamos a pasar diferentes situaciones, ¿no? Que nos pueden llegar a afectar en nuestra vida, ¿no? Y tenemos que saber sobrellevar esas situaciones, ¿sí? Bueno, ahí vamos a conocer, van a ver más adelante este tema, ¿sí? Bueno, inventen, creen diferentes situaciones conflictivas, ¿sí? Uy, pero siempre vamos a tener conflictos, ¿sí? Seguro, pero bueno, es trabajar o el vivir en sociedad, ¿sí? Pero hay que buscar las soluciones, ¿sí? Bueno, inventen, en síntesis, inventen por el momento que luego lo van a tener en realidad. Bueno, Bueno, nos vemos entonces, ¿sí? Así bueno, yo debo continuar con el resto, ¿sí? Ya en el rato les habilito los contenidos, así ustedes los van teniendo, ¿sí? Y bueno, yo voy a ir viendo el tema de esa nota que le voy a solicitar al director para que ustedes puedan hacer esa visita. Tal vez los bueno, reciban, tal vez no. Veremos, a ver si son un poquito accesibles, ¿sí? Bueno, ya bueno, habilito los contenidos, ¿sí? Un gusto, ¿no? En haber estado con bueno, ustedes, ¿sí? Y nos estamos viendo ya el próximo jueves, y tengo la fecha que ustedes me dijeron, fecha que hacemos, que me preguntaron la semana pasada, ¿se acuerdan? Lo consulté esta mañana a Casa Central y me dijeron que vamos a tener clase, en nuestro caso, hasta una semana antes de Navidad, me dijeron. O sea que hasta el 21 tenemos clase. 21 de diciembre. ¿Sí? bueno, Ahí está. Que me acordé de pronto que deben decirles a ustedes. Bueno, sí, bueno, aquellos que puedan en esta fecha no hay ningún problema. Recuerden que quedan grabadas las clases, las pueden ver, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo entonces. bueno, Dale, bueno, nos vemos. Un gusto. hasta luego. hasta Nos vemos, luego. Juan. Nos vemos, Lorena, y nos vemos, Angela. ¿Sí? Un gusto. Nos vemos. Hasta el Bueno, jueves. profe. Chao, chao. Dale, dale.